Hola nuevamente, nos vemos una vez más para dedicar tiempo al artículo de André Bazin, Monsieur Ripoll, con o sin su némesis. Este artículo fue publicado originalmente para la revista Esprit para el número entre agosto y septiembre de 1954. Como ustedes recordarán, la revista Esprit estaba dedicada a publicar textos con una visión humanista, preguntándose por el espíritu humano en todas sus manifestaciones. Y entonces, por supuesto, el artículo que estudiaremos hoy estará íntimamente relacionado con aquel enfoque de la revista Esprit que espero que estudiemos en algún video en el futuro. Y en la edición de ¿Qué es el cine? De 1966 en español, este texto se encontraba en la sección del cine y las demás artes, cine y teatro, cine y pintura, el cine y la adaptación literaria, y dedicaba textos a Robert Bresson, dedicaba textos al cine de Marcel Pagnol, dedicaba textos, por ejemplo, al misterio Picasso y al cine y la pintura en general. Y recordarán que en muchos de esos textos André Bazin reflexionaba sobre la posible y necesaria relación entre el cine y la novela literaria. Y aquí André Bazin se refiere a esa pareja de guionistas y dialoguistas que son Orange y Bost, que trabajaron en esas películas mencionadas, La Sinfonía Pastoral y El Diablo y la Carne o El Diablo y la Dama, también protagonizada por el mismo actor que protagoniza Monsieur Ripoll, Gerard Philippe. Según André Bazin, lo que se propone esta pareja de guionistas dialoguistas es la total fidelidad en cuanto a la adaptación de la novela a la pantalla. Fidelidad obviamente en cuanto a los caracteres de los personajes, las situaciones, el número de situaciones, la intriga y la construcción dramática para que, digámoslo así, no haya diferencia entre la novela literaria y la película resultante. Y es así como André Bazin empieza a construir su aproximación de lo que debería ser no solamente una adaptación cinematográfica de una novela, sino más bien una mirada completa del cine hacia la novela, hacia las novelas, hacia la novelización en película. Continúa Bazin acerca de Orange y Bost. Dice: estaban persuadidos de que toda traducción exacta era imposible y que la misión del guionista consistía en adaptar traspasando la sustancia del libro de un sistema a otro. El que esta hipótesis de trabajo les sirviera de pretexto para introducir modificaciones personales y hacerse de cierta manera coautores del novelista, no se lo tomaremos en cuenta. No importa apenas si la fidelidad está reducida a la materia del libro y sus personajes. Pero hoy vemos con claridad que, creyendo proceder a la verdadera reconstrucción cinematográfica de la novela, Orange y Bost se comportaban como Viollet-le-Duc, menos arqueólogo que romántico, precursor sin embargo de la arqueología moderna, que prefiere dejar en bruto la piedra de talla nueva antes que copiar, aunque sea exactamente, las esculturas de la antigua. Se refiere André Bazin a la figura de Eugène Viollet-le-Duc, un arquitecto y arqueólogo que, si ustedes pueden investigar mucho más acerca de él, se darán cuenta que es famoso por algunas restauraciones bastante arriesgadas, quizás, en donde hacía modificaciones de las obras originales o de las estructuras originales arquitectónicas, incluso entrando en contradicción directa con la idea original. Entonces, ¿hasta qué punto es posible conservar algo? ¿Hasta qué punto es posible modificarlo cuando se pretende restaurarlo? ¿Hasta qué punto se le puede aplicar una nueva mirada, una mirada contemporánea a algo que obviamente pertenecía a otra época y que pertenecía a otra forma de ver el mundo? Sin embargo, en este texto vamos a echar de menos, obviamente, que André Bazin mencione ejemplos concretos, concisos, de en qué momentos Orange y Bost están faltando quizás a la creatividad cinematográfica o al uso de formas cinematográficas cuando están planteando sus maneras de adaptar obras literarias. Falta que André Bazin nos mencione pasajes, nos mencione fragmentos de aquellas películas para hacernos una idea más concreta de aquello a lo que él se refiere como posiblemente apropiado o entre comillas inapropiado en sus adaptaciones de este par de dialoguistas y guionistas. Continúa Bazin. A Robert Bresson le pertenece el honor, como ya habíamos visto, de haber aniquilado estos últimos prejuicios.
Su respeto por la literatura solo tiene parangón con su absoluta confianza en el cine, que le he permitido darnos con El diario de un cura de campaña, un ejemplo de fidelidad total, no ya solo a la intriga y a los personajes, sino a todo lo que en la novela podía parecer reservado por esencia al lenguaje. Fidelidad, sin embargo, creadora, y cuanto más que la de Jean Delanois o la de Claude Autant Lara, porque está fundada no sobre una adaptación de la literatura al cine, sino de la reacción de la una con la otra, de la palabra y de la imagen. Objetivamente, y si se olvida momentáneamente la existencia del libro, se ve claramente que el valor del film es, entre comillas también, sino entre comillas primeramente, un valor literario y que de ahí surge quizá lo esencial de su profunda originalidad cinematográfica. Recordemos que cuando estudiamos el texto sobre la adaptación de Robert Bresson de Un diario de un cura de campaña, André Bazin se refería a ese uso de lo literario, no solamente como una adaptación fidedigna de las situaciones o de las ideas, sino también como una especie de reflexión en cuanto al uso del lenguaje en general. Cuando veíamos las palabras escritas en el diario, cuando el cura las pronunciaba o podía continuar con los textos en off, la palabra adquiría otro significado, otro sentido como material de trabajo, como material que se deja moldear incluso. Y continúa Bazin. En el diario de un cura de campaña, Bresson procedía casi por reducción al absurdo a demostrar las posibilidades novelescas del cine. Pienso en particular en esa pantalla en blanco del final, en el que la imagen en el límite de su densidad dramática desaparece detrás de la palabra, el verbo puro del escritor, y se obtiene de esta ceguera de los sentidos una sobrecarga de solemnidad y de eficacia espiritual. Pero si es conveniente que un arte renuncie a sus poderes justamente para probar su existencia y su amplitud, sería insensato que se prohibiera sistemáticamente su uso. También el caso del libro de Bernanos era muy particular, aunque solo fuera en razón de la muerte de su autor y de la excepcional importancia del estilo en la expresión de su mensaje. Más allá de este caso límite, no hace falta proponer la fidelidad precisamente como ideal supremo de la adaptación. Más que esta fidelidad, lo que nos importa sobre todo ahora es si el film puede integrar las fuerzas de la novela. Seamos mesurados, al menos de la novela de tipo clásico. Y yendo más allá del espectáculo, interesarnos menos por la representación de los acontecimientos que por su inteligencia. En últimas, ¿a qué se está refiriendo Bazin con este párrafo? Dice, yendo más allá del espectáculo, interesarnos menos por la representación de los acontecimientos que por su inteligencia. Se está refiriendo Bazin a que con interesarnos menos por la representación de los acontecimientos y más por su inteligencia, debemos enfocar las adaptaciones quizás en otros lugares, en otras formas, en otro tipo de estructuras, en otro tipo de herramientas de estilo, quizás, más que simplemente transponer las situaciones, transponer los diálogos tal y como los dijeron los personajes, transponer la misma intriga. Y volvemos al caso de Robert Bresson con la adaptación de El diario de un cura rural. Básicamente, por ser un diario, ya le estaba dando la forma a la película, la forma en que se podía narrar, la forma en que se podía jugar con la escritura en pantalla, con la escritura en el acto, porque veíamos las páginas en blanco que se iban llenando a medida que el cura iba escribiendo, porque al mismo tiempo el cuaderno como objeto funciona como algo que está vacío y que se va llenando, y también funciona en relación con la estructura, porque nos va a sugerir que aquí hay un paso del tiempo, que aquí hay una división de acontecimientos, una división incluso de ideas o de etapas dentro de la vida o de las experiencias de este cura. Por eso era tan importante y tan específico este acto de escritura, este ejercicio de diario que de por sí ya estaba sugerido en la novela misma. Y por supuesto, este dispositivo no se puede usar en las otras películas. Si ustedes vieron una película tal como El diablo y la carne o El diablo y la dama,
se darán cuenta pues que obviamente ahí no hubiera funcionado un diario, ahí las cosas se tienen que narrar de otra manera. Muchas veces ustedes quizás recordarán o quizás se darán cuenta que en varias de estas adaptaciones literarias la voz en off del narrador, del personaje principal, pues va a tener un papel fundamental y que incluso va a ser usado de la misma forma en muchas películas. Pero está en nosotros, en nuestra apreciación como espectadores, detectar aquellos recursos de narración para ver cuándo son iguales, cuándo son diferentes y específicos en estos ejercicios de adaptaciones cinematográficas. Continúa Bazin. Por eso no le reprocharía a René Clement las libertades en cuanto tales libertades que se ha tomado con la novela de Louis Hémon, pero sí le discutiría su uso. Pero sea cual fuera el resultado de la comparación entre el libro y el film, hay que poner en el activo del director una extraordinaria capacidad de invención y el que ha sabido acoplar con notable inteligencia las condiciones del espectáculo a las de la penetración literaria. Pondría como ejemplo una de las escenas más brillantes, la de la lección de francés que decide a Monsieur Ripoll a seducir a su futura mujer. Aunque la acción sea en principio evocada en el pasado, se trata siempre de un presente de narración y la cámara está encargada de mostrarnos objetivamente el acontecimiento. La acción que llamaría, entre comillas, dramática u objetiva, tal como queda definida por el comportamiento de los protagonistas y sus palabras, se desarrolla efectivamente delante de nuestros ojos en la pantalla, pero la planificación, es decir, los encuadres y los movimientos de cámara, está hecha no sobre esta realidad aparente, sino sobre el pensamiento de Monsieur Ripoll, que advierte primero las piernas de su bella visitante, después sobre todo su maravillosa pitillera de oro macizo, y poco a poco se decide a intentar la conquista de una y otra. Probablemente la intención puede no ser muy original y se encontrarían otros ejemplos hasta en el cine mudo, pero la novedad reside en el hecho de que la duplicidad de puntos de vista, el objetivo y el subjetivo, son siempre simultáneamente expresados por la puesta en escena, sin recurrir en particular a los efectos de montaje, a los primeros planos o a las sobreimpresiones. Es la manera no ya de, entre comillas, describir, sino de, entre comillas, escribir la escena, la que nos da su sentido secreto, el que tiene en la conciencia de los personajes. La misma imagen que muestra simplemente la acción, la comenta y la analiza. Algo interesante y es que en la película Monsieur Ripoll está contando algunos de los episodios de su vida a Patricia. Si ustedes tuvieron la oportunidad de leer la novela, se darán cuenta que está narrada en tercera persona, es un narrador omnisciente, que de vez en cuando Monsieur Ripoll tiene algunos comentarios, tiene algunos pensamientos, pero como tal el personaje no pasa de hacer algunos comentarios sobre alguna situación, sobre alguna de las mujeres, y no va más allá al contarnos otra historia dentro de la historia o al establecer alguna otra línea narrativa. Aquí sí suele hacerlo en la película, dirigida por René Clement. Es así como en ese encuentro, en esa, entre comillas, cena con Patricia, pues le va contando esas experiencias para abrirse a ella, para tratar de conquistarla también, tratarle de mostrar ese lado honesto, contándole algunas de las cosas de las que podríamos decir que está orgulloso y por las que no se ruboriza, pero que pretende ser sincero con ella y que por eso se las está contando. En la película, el personaje de Ripoll, André Ripoll en este caso, es un personaje que tiene sus comentarios, algunos pensamientos como en voz alta y por los cuales pues conocemos sus intenciones. En la novela, estos comentarios estarían mucho más extendidos. Podemos ver intenciones incluso más oscuras, intenciones que no le contaría a una de las mujeres por nada del mundo, pero que en la película, como está teniendo cierta confianza con Patricia, entonces pues le está revelando algo de su comportamiento a ella. Continúa Bazin. Dice, Clement, por lo demás, no se priva tampoco de recurrir al comentario verbal, combinándolo
con un notable virtuosismo, con el diálogo real y el sonido directo. Hay que obligarse a una atención sostenida para notar a partir de qué instante la escena se ha hecho muda y comentada, ya que la banda sonora enlaza perpetuamente los dos planos literarios, a los que se añade todavía el de la música, que tiene también siempre un sentido crítico. Seguramente los comentarios y diálogos de Raymond Queneau no son expresamente algo, entre comillas, escrito, como los del diario de un cura de campaña, pero su carácter literario es evidente y no podemos considerarlo más realista que el de cualquier novela del mismo autor. Esta inteligencia de la estilización encuentra quizá su forma más original en la combinación de la realidad bruta con la puesta en escena. René Clement renueva radicalmente en Monsieur Ripoll el procedimiento, entre comillas, neorrealista de la cámara en la calle. Pongo entre comillas neorrealista, entre comillas, para decir que yo personalmente no defino el neorrealismo por esta técnica que los directores italianos han puesto, sin embargo, felizmente de nuevo en circulación, porque se remonta más lejos y ha sido utilizada muchas veces, pero jamás me parece como la usa Clement. Giga Vertov o Jean Vigo, a propósito de Niza, filmaban a la gente sin que se diera cuenta. El resultado era divertido o monstruoso, muy frecuentemente revelador de una realidad humana a la que adaptamos inconscientemente nuestra visión, o todavía más frecuentemente que se adapta a nosotros. La cámara, objetivamente implacable, oculta en un escondrijo, rompe la relación con el prójimo, y ello determina quizá tanto nuestra percepción como el comportamiento del que se sabe mirado. El caso de los italianos es diferente porque en general, salvo incidentalmente en Gli Italiani si voltano, no pretenden revelarnos la humanidad de la calle con una objetividad de mirones, sino inversamente fundirlos con sus personajes de manera que no intentemos siquiera distinguir la acción del film de la realidad con la que nos codeamos todos los días. Bazin se refiere al segmento Los italianos se voltean, Gli Italiani si voltano, parte de El amor en la ciudad o L'amore in città, un film omnibus que vamos a estudiar también aquí en esta serie de videos acerca de qué es el cine de 1966 en español. Continúa André Bazin acerca de los directores italianos con una especie de generalización sobre aquellos que utilizan la cámara en la calle. Dice: para conseguirlo no ocultan su cámara, simplemente los que pasan se convierten en figurantes más o menos benévolos, pero en todo caso conscientes. El genio teatral del pueblo italiano hace el resto. La calle italiana es un teatro en el que cada uno improvisa permanentemente su comedia del arte. Puede incluso ponerse en duda que la cámara escondida filmara algo que fuera sensiblemente distinto. No sucede lo mismo en Londres, y quiero señalar que incluso Jean Vigo, aun tratándose de Niza, espiaba precisamente, entre comillas, el paseo de los ingleses. Sería interesante, pero demasiado largo, explicar aquí cómo René Clement consiguió filmar a sus actores en la calle sin que lo adviertan los peatones que continuaban circulando como si no pasara nada. Bueno, ustedes recordarán en la película de Monsieur Ripoll, muchos de los peatones efectivamente miran la cámara y están conscientes de que existe una grabación, de que hay un rodaje. En algunas otras escenas, en algunos planos, no hay esas miradas directas de los peatones, de los transeúntes. Probablemente vale la pena pensar en las condiciones en que estos segmentos fueron filmados, las condiciones en que se interactuó con los peatones, si hubo extras en algún momento o si no del todo. También hay que preguntarse por el número de repeticiones para cada toma y si esto al final va habituando a las personas de la calle a, digamos, normalizar la situación hasta el punto de no darle importancia a una cámara. Continúa Bazin. Un camión de rehabituallamiento, 2 cámaras portátiles camufladas con periódicos, todo un equipo de asistentes al acecho y sobre todo un plan de batalla preparado como un bombardeo, teniendo en cuenta el paso de los autobuses y otras incidencias previsibles, han permitido a Clement mostrarnos a Gerard Philippe y a Joan Greenwood mezclados con el gentío londinense, viviendo sus personajes en el seno de esta vida cotidiana, en el mismo plano de la realidad. Algunas anécdotas son más significativas que divertidas, por ejemplo la del peatón escandalizado y admirado a la vez
de ver besarse en la calle a dos enamorados que eran Gerard Philippe y su compañera de trabajo, o bien la de la muchacha que, por excepción, reconoció al actor francés y le abordó creyéndole sencillamente de paseo para pedirle un autógrafo. Sin perder la serenidad, Gerard Philippe le hizo gestos de que siguiera su camino. No sé si Clement ha pensado en reunir estos incidentes en un film de montaje al margen del film auténtico, pero se podría hacer un, entre comillas, diario de Monsieur Ripoll que no carecería de interés. Sea como sea, estas interferencias de la realidad en bruto y del film ilustran perfectamente el propósito y el logro de Clement. Por vez primera me parece, un director ha podido hacer entrar en cierta manera la realidad social, el color local en una planificación, conservando su carácter de objetividad absoluta y sometiéndola siempre, sin embargo, a las exigencias de la acción y del relato. Y ustedes recordarán en la película de Monsieur Ripoll cómo el personaje principal deambula, ya sea solo o acompañado, por estas calles y se preguntarán obviamente hasta qué punto existe la planeación, la planificación, hasta qué punto hay una improvisación de los acontecimientos, hasta qué punto las personas están o no preparadas para lo que sucede. Y nos podríamos incluso hacer preguntas tales como cuántas veces tuvieron que ensayar que el radio del señor Ripoll se le caiga y preciso pase el autobús y lo aplaste. ¿Sería que ocurrió solo una vez? ¿Sería que lo hicieron muchas veces? ¿Cómo tuvo lugar o cómo se llegó al resultado en aquella situación? Y aquí muchos de nosotros como espectadores nos vamos a preguntar acerca de esta relación entre la calle, la improvisación y el jazz. Por supuesto vamos a hacer una conexión totalmente inevitable con Sin Aliento de Jean-Luc Godard. ¿Hasta qué punto pudo haber sido una referencia este Monsieur Ripoll para el trabajo de Godard? Continúa André Bazin. Tomaré para hacerme comprender mejor una comparación con la técnica cinematográfica. Es corriente, cuando una escena de amor sucede en la calle, utilizar un truco llamado, entre comillas, transparencia. Consiste en filmar previamente la calle, después en hacer interpretar la escena en el estudio delante de una gran pantalla de vidrio esmerilado sobre la que se proyecta simultáneamente la toma rodada anteriormente. Se comprende fácilmente que en cualquier caso los protagonistas están condenados a permanecer, entre comillas, delante de las cosas y de la gente. Para un ojo experimentado, hay otros detalles que revelan el truco: la heterogeneidad de la iluminación, un leve temblor del plano posterior, su menor nitidez. Aunque estas ligeras imperfecciones fueran eliminadas y la toma inicial se hiciera a escondidas de los peatones, se ve claramente que el procedimiento seguiría basándose por su principio mismo en la perfecta separación de dos universos. La acción, entre comillas, interpretada, flota sobre la realidad en bruto como un tapón sobre el océano. Clement consigue la penetración, evitando tanto la disolución de la creación novelesca en lo real como su excesiva oposición. La realidad social es respetada como tal, revelada objetivamente en su naturaleza bruta, pero sumisa sin embargo a la narración y entrando en reacción con la novela. Otro ejemplo de escenas rodadas con cámara oculta lo explicará todavía mejor. Tiene la fuerza elocuente de una fábula. Monsieur Ripoll ha perdido su trabajo, no tiene dinero, por tanto, no tiene habitación y muy pronto tampoco tendrá nada que comer. Vagabundea con su ropa en desorden, mal afeitado, hambriento, parándose ante los escaparates, sobre todo de esos restaurantes populares en los que gentes apretujadas comen a lo largo de una estrecha mesa, de cara a la calle. Para los que se codeaban con él o a los que él miraba cómo comían desde el otro lado del cristal, Gerard Philippe no era más que lo que parecía un, entre comillas, casi vagabundo, un hombre hambriento. No le concedían ni siquiera una mirada. Reducido a la apariencia de la miseria, el actor queda también hundido en su soledad de hombre abandonado por la sociedad. Puede verse toda la fuerza que tal situación obtiene en contraste con la técnica de puesta en escena, entre comillas, reconstruida, la ordinaria,
con extras incluso, entre comillas, contratados en la calle, pero a los que se habría dado la consigna de, entre comillas, parecer indiferentes. La acción no sería más que imaginada y representada. Gracias a la inserción del elemento ficticio, que es el actor en la realidad que le ignora, la acción es virtualmente vivida. La soledad moral del hombre pobre en la ciudad ya no es una afirmación verosímil del escritor o del guionista. Su representación coincide con su experimentación. Representarla es hacerla. Y aquí Bazán da en el clavo porque este apunte encaja muy bien con aquellas otras de las ideas que tiene y que hemos estudiado acerca del realismo. La necesidad de que una acción tenga lugar en el momento y que realmente ocurra, no que sea reconstruida. Entonces, al acercarse Gerard Philippe a estos escaparates o a estas ventanas de los restaurantes, la gente comiendo reaccionará de tal o cual manera, y esta reacción de la gente, entre comillas, real, pues no va a ser posible de ser reconstruida con actores o con extras. Pero por otro lado, algunos de ustedes, mis amigos documentalistas, lo saben, puede que algunas de estas personas, de estos transeúntes de la calle, al momento de reconocer que hay una cámara, pues empiecen a entrar en algún tipo de rol o empiecen a actuar o incluso a sobreactuar. Incluso algunos de ustedes, amigos documentalistas, sé que también piensan que todos estamos en algún momento actuando, incluso cuando estamos solos, y que por ningún motivo puede haber, digamos que una pureza o una autenticidad en la manera de comportarse de ninguna persona. Son ideas que por supuesto vale la pena reflexionar en cuanto a la representación o al registro de cualquier tipo de realidad. Continúa Bazin. Sí, René Clément en casi todos los puntos importantes se ha alejado deliberadamente del libro de Louis Hémon. En este aspecto ha hecho más que serle fiel. La expresión cinematográfica de Londres en el film no desmerece en nada la pintura de la novela, en la que tiene una importancia capital. Podría citarse paralelamente a la escena evocada antes ese admirable pasaje del libro relativo al hambre. Abre comillas. Monsieur Ripoll compraba 2 porciones de pudín a un penique y lo comía dando zancadas de un extremo a otro de la calle sombría, tomando del fondo de su bolsillo con voracidad algunos bocados, masticándolo después lentamente y teniendo bruscamente su masticación, con las mandíbulas apretadas cuando se cruzaba con otro peatón. No toda vergüenza se bebe. En ocasiones hay que llegar a comérsela. Si ustedes leyeron la novela de Louis Hémon, Monsieur Ripoll y la Némesis, se van a dar cuenta de algunas diferencias fundamentales. Obviamente en la película existe el personaje de Patricia. Patricia no aparece en la novela. Tenemos en la novela a Aurora Barnes, que es el personaje que va a tomar las clases con Monsieur Ripoll bajo el nombre falso que él está usando, pero que al final no se casan debido a una estratagema planeada por el padre de Aurora. Sin embargo, en la película el personaje se llamará Catherine y este personaje pues sí termina casándose con Monsieur Ripoll. La película trata de suponer una especie de dimensión paralela en la que Monsieur Ripoll pues sí se casa con esta alumna y tiene acceso a una vida de lujos, ¿verdad? Entonces, pues al casarse con Catherine en la película, Monsieur Ripoll pues puede acceder a esta vida de lujos que siempre soñó, digámoslo así, pues casarse con una mujer de mucho dinero para sacar provecho de la situación. Mientras que en la novela esto se queda en una simple fantasía que no se va a cumplir, que por el contrario va a generar pues la tragedia en la que desemboca la novela. Por supuesto, el personaje André Ripoll, personaje principal de la película, va a tener una aproximación a partir del físico, a partir de su destreza para hacer ciertas acciones, que tiende a moverse, a correr, a pasar de un lugar a otro. Y por otro lado, el personaje de la novela llamado Amédée Ripoll, pues tiene otra construcción, otro tipo de enfoque. Este va a estar no tan basado en su cuerpo y su destreza física, sino más bien en sus pensamientos, en sus maquinaciones. Es un personaje que va a contar con un bigote y que ustedes, si leyeron la novela, se darán cuenta que cada vez
que está planeando algo, la novela describe pues que se acaricia el bigote. No se puede hacer esta imagen de aquel personaje teniendo aquellos pensamientos, aquellos planes cada vez que ve lugar a una situación donde pueda sacar provecho. El Ripoll de la película, al no tener bigote, pues no puede tener el gesto de acariciarse el bigote, sino que va a recurrir a otro tipo de comportamientos, a otro tipo de tics, digámoslo así, a otro tipo de gestos. André Bazin se va a referir también al uso de los idiomas en la película, va a mencionar que existe una versión en francés, una versión en inglés, como es el caso, por ejemplo, de Europa 51, del cual ya habíamos hablado, que Bazin hacía un comentario bastante similar, que prefería que la actriz principal, en ese caso Ingrid Bergman, hablara en inglés, a que, por ejemplo, los chiquillos de la calle hablaran inglés. Y aquí André Bazin vuelve con una idea similar, dice, es que la verosimilitud importa menos que la verdad, y había más verdad en Ingrid Bergman hablando ella misma inglés que doblada en italiano. A partir de esta verdad, la inverosimilitud social del idioma de los personajes secundarios se transformaba en una simple convención del relato. Aquí va a ocurrir lo mismo, pues al ser Monsieur Ripoll un personaje que viene de Francia a Inglaterra, pues se va a privilegiar el idioma francés, digámoslo así. Varias de las mujeres que él conoce van a hablar francés, entonces es realmente la mayor parte de la película en la que se habla francés, si ustedes tuvieron la oportunidad de ver esta misma versión. Continúa André Bazin más adelante, dice, sea como sea, el André Ripoll de Clement y Queneau es muy diferente al Amédée Ripoll de Louis Emond, y pienso que al primero le falta verosimilitud psicológica. El Ripoll de Louis Emond existe sólidamente y sus coordenadas psicológicas son claras. No es un Don Juan, ni siquiera de pacotilla, es un mujeriego. Si tiene tantas mujeres, no lo debe a su seducción natural. Todo lo más, alguna que otra vez, al prestigio galante de un francés en Inglaterra, sino a la testarudez obsesiva con que las persigue. Algunas forzosamente caen en sus redes, ya que ni siquiera retrocede ante la ignominia de la trampa. Es un hombrecillo mezquinamente arribista y, ante todo, sin corazón. Sería, por el contrario, muy difícil definir psicológica y socialmente el Ripoll del film. Aunque posea el encanto, entre comillas, francés de Gerard Philippe, cuesta trabajo creer que eso sea suficiente para seducir a una mujer cultivada, bella y rica como Catherine, después de haberle revelado lastimosamente una rara incultura. Amédée Ripoll no era muy inteligente, pero se había impuesto astutamente el leer algunos buenos autores para discutirlos con Aurora Barnes, que se llamaría el equivalente de Catherine en la novela, y seducirla con la ayuda de las letras. Que un muchacho tan radicalmente vulgar se adapte tan fácilmente a la vida de la aristocracia inglesa no puede explicarse razonablemente tan solo con su prestigio físico y un decidido epicureísmo. Hay en este personaje algo de incoherente o más bien de inexistente que resulta molesto. Se refiere Bazin al Ripoll de la película. Y que no se hable de ambigüedad, porque la ambigüedad misma es una realidad psicológica que no penetra jamás aquí en el personaje. Es algo que permanece exterior y únicamente en el plano de su comportamiento. Lo único que es ambiguo son las ideas de Clement sobre Ripoll. Estoy de acuerdo en que la psicología no es la última instancia posible y que los héroes de 8 sentencias de muerte o de Monsieur Verdoux, a los que hay que referirse siempre, no podrían ser analizados como casos psicológicos, pero es que se justifican por otro modo de ser estético. Si ustedes recuerdan 8 sentencias de muerte, recordarán que es una farsa en la que pues, un personaje decide ir a luchar por una fortuna y tiene que eliminar a todos los miembros de una familia, que por otro lado están interpretados por el mismo actor. Es una farsa y por tanto, digamos, por el tono también que se le da a la película, pues están permitidas ciertas licencias que no necesariamente hacen que la película se apegue a la realidad o a las, entre comillas, convenciones de realismo. Algunas de las situaciones totalmente absurdas van a volverse verosímiles en cuanto a que sabemos, entramos en el juego, de que los personajes están siendo representados varios por el mismo actor y que cada situación pues va a presentar un reto
para el personaje que los trata de eliminar, algo así como que se va exagerando cada vez más y más, va haciéndose más descabellado y queremos pues realmente ver cómo termina aquella situación. En el caso de Monsieur Verdoux, texto y película que ya estudiamos, pues veíamos como un personaje similar, mujeriego, estafador, engañador, de distintas mujeres, unas se van a dejar, otras no. También, al igual que las otras películas, un relato por episodios, igual que Monsieur Ripoll, igual que Ocho sentencias de muerte. Y nuevamente, como todos estos casos son bastante excéntricos, pues hablar de una psicología en ellos es bastante limitado, como dice Bazin, puede ser mejor hablar de otro modo de ser estético que los justifica. Continúa Bazin. La obra literaria está expresamente construida sobre la metafísica del personaje, mientras que aquí lo está visiblemente sobre el físico de Gerard Philippe. Por lo demás, la verosimilitud moral del personaje de Louis Hémon no queda prisionera del naturalismo novelesco. La grandeza de esta pequeña novela, que es parcialmente autobiográfica, es la de desembocar con naturalidad en la tragedia, después de haber suprimido honestamente a la némesis de su título. René Clement no ha sabido cómo reemplazarla en su film. Quede bien claro que la parálisis accidental de André Ripoll, que le entrega atado de pies y manos a la enojosa compasión de las mujeres, no puede ser considerada como una venganza de Venus. Amédée Ripoll, por su parte, queda incólume, simplemente de manera inexplicable y monstruosa, a causa de una mujer que muere por su culpa. El corazón se lo oprime, o más bien ese órgano de un alma hasta entonces insensible comienza a dolerle, como la muela del juicio. Lanzado sobre su línea de conducta, Ripoll no había tenido tiempo de darse cuenta de que amaba a ella. ¿Pero acaso era capaz? Poco a poco, con ocasión de otros fracasos, el recuerdo de ella germina en su conciencia y Ripoll cree que no tiene más que volver sobre sus pasos para encontrarla, que le perdonará tan tontamente, tan lastimosamente como las otras. Pero ella ha muerto y Amédée Ripoll se encontrará solo con la que no puede olvidar. No se trata de remordimientos, simplemente del nacimiento del corazón, y Ripoll vuelve a Francia más desgraciado que cuanto partió, entre comillas, habiendo comprendido que un ser en el que el alma se despierta no puede ya ser feliz. Puede verse la distancia que va de la moral simple y sincera del libro, a la que la originalidad literaria del personaje daba vida y verdad, a la sequedad entomológica de un André Ripoll cuya alma y cuyo destino se nos escapan. Aquí Bazin se refiere, por supuesto, a la novela y hacia dónde va el personaje de Amédée Ripoll. Realmente, si ustedes recuerdan la novela, se darán cuenta que el personaje de Amédée Ripoll es muchísimo más cruel que en la película. Por ejemplo, con el personaje de la prostituta, con Marcela, él la abandona en el momento que ella más lo necesita, en el momento que está en la comisaría, y él no va a rescatarla, sino que se dirige a su casa y le roba todo el dinero que ella ha ahorrado durante varios años. Con ese dinero es que él puede empezar una nueva vida y empezar sus clases de francés en otro lado de la ciudad. Y por supuesto, lo que Bazin menciona, la némesis no está presente en la película. Si ustedes recuerdan, la diosa griega Némesis es implacable con aquellas personas que tienen excesos, que tienen un ego bastante elevado, que por estar en el mejor momento, entre comillas, de sus vidas y por confiarse, no ven la posible fatalidad que puede llegar. También se podría hablar de karma en ese sentido, sobre aquellas personas que fueron infieles, digámoslo así, que destruyeron el amor de pareja. Y es el caso de Amédée Ripoll, que por todos sus desmanes y su confianza y sus abusos con las mujeres, no es precisamente una mujer la que le cobra todas las malas acciones, no es ni siquiera otra mujer que aparezca vengativa en su vida, otra mujer que juegue con él. No, es la vida misma la que se lo va a cobrar, haciendo que de alguna manera Amédée Ripoll conozca a una mujer que es la más especial, supuestamente la más bella de todas, pero que en el momento en que ella le entrega todo su amor, él tiene que huir porque él necesita estar con una mujer supuestamente que tenga dinero y que tenga recursos materiales que ofrecerle. Entonces él deja al amor, al verdadero amor, y la deja embarazada
Cuando Amédée Ripoll recapacita, pues ya es demasiado tarde, ya ella, que se llama Eyaline, ha muerto y es demasiado tarde. Entonces, como dice André Bazin, hay un cambio en este personaje de Amédée Ripoll de la novela y el fantasma de ella será quien lo vaya a acompañar. Como que aquí pareciera que han pasado muchísimos años o quizás solo pasaron algunos días, no queda tan claro, pero es como un proceso de cambio, un proceso de crecimiento bastante insólito en este personaje, en el cual su decadencia es totalmente evidente. Ya no se puede quitar de la mente que ella fue el verdadero amor y que no hay forma de recuperarla. Es muy interesante cómo el personaje Amédée Ripoll en la novela, en los primeros capítulos, define al amor como un juego sin piedad. Y es esto básicamente, un jugador, un tipo que toma riesgos, un tipo que abusa, un tipo que está buscando fortunas. Como hacia el final de la novela reflexiona y su definición del amor es ya un misterio, algo desconocido, algo que está más allá de su comprensión. Y también llegando a las últimas páginas de la novela aparece la idea de alma. Esa idea de la que André Bazin también va a hablar en algunos de sus textos, especialmente un texto sobre una película de Federico Fellini, Il Bidone, o Alma sin conciencia, que también vamos a estudiar próximamente. Dice el narrador en la novela de El señor Ripoll y su némesis, dice: ¿qué palabras podrían expresar la tortura de un corazón que se complica y se sensibiliza contemplando una horda de sentimientos entrar por una brecha de la muralla? Amor sentimental, piedad y remordimiento, éramos tan dichosos sin vuestra presencia, tan cerca de la naturaleza, brutales, sencillos y tan fuertes. Si vuestro trabajo doloroso es necesario para forzar eso que llaman alma, pensad por favor que esa alma no la hemos deseado, que no entendemos nada de todo esto y que preferimos ser dichosos. Después continúa, dice: el señor Ripoll se quitaba la chaqueta sin dejar de mirar la almohada y las blancas sábanas de la cama, y un arranque de agradecimiento se apoderaba ya de él ante el sueño que iba a llegar. Ah, Dios, ningún hombre podría soportar el horror de la vida si cada noche no llegase en su ayuda. Y, sin la noche misericordiosa, ningún hombre podría soportar el esfuerzo de pensar, por encima de todo lo que deseaba tener, costara lo que costara. Eran las ideas confusas que se arrastraban, se enredaban y se embrollaban. Ellas no le permitirían olvidar nada. Y más adelante en la novela, el señor Ripoll está mirando a una mujer italiana jugando con su hijo en el parque y él evoca pues lo que pudo haber sido ella con el hijo también que estaban esperando. Dice: el señor Ripoll los vigilaba durante cierto tiempo con una intención maquinal, después se envolvía en su abrigo y cerraba los ojos. La pesadilla que le acompañaba a todos sitios volvía a empezar. Ya no tenía necesidad de buscar penosamente la respuesta de aquella pregunta: ¿qué me pasa? Porque ya había comprendido que la vida es incomprensible y llena de crueles sutilezas, y que un ser en el que el alma se despierta no puede ser dichoso. El remordimiento inútil, la piedad, el amor sin presente, nada de eso lo extrañaba ya. Y cuando las horribles imágenes volvían para mostrarle el cuerpo agonizante de ella, muerta desde hacía tanto tiempo, las acogía con una afirmación amarga de cabeza, como si las esperase. El señor Ripoll de la novela jamás se enteró cómo fue el accidente en el que murió ella, y tampoco nosotros nos enteramos en ningún momento, pero él trata de imaginarse, él construye esas imágenes acerca de cómo pudo haber sido ese posible accidente. Y volviendo a esa idea de Bazin de la sequedad entomológica del Ripoll de la película, dice: por eso el film de Clement es una comedia. Diciendo hace poco que la proporción de las lenguas no cambiaba el gusto del plato, me equivocaba en cuanto la versión inglesa me había dado la impresión de un film dramático hecho cómico en la francesa. Se debía sin duda a no entender bien el inglés. Privado de la percepción sonora del diálogo, visto y leído, Monsieur Ripoll volvía naturalmente a la némesis. Pero el texto de Queneau suprime el malentendido y nadie puede ya equivocarse. Sin preconizar la jerarquía de los géneros, es permisible lamentar este paso a la comedia en la medida en que es mucho más difícil triunfar con una obra en la que un héroe sin corazón
ni siquiera exige que lo tenga el público. ¿A qué se refiere Bazán? Con triunfar con una obra en la que un héroe sin corazón ni siquiera exige que lo tenga el público. Se refiere evidentemente a la novela en la que este héroe sin corazón tampoco le exige al público que lo tenga. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la película y leer la novela, se darán cuenta que en efecto son obras totalmente distintas. Como dice Bazán, la película es mucho más racional, más intelectual, y la novela maneja todo tipo de emociones, todo tipo de estímulos para el lector, digámoslo así. Aunque la novela puede estar escrita en palabras más sencillas, digámoslo así, que tiene muchas más situaciones, muchas más mujeres impactadas, estafadas, engañadas por Monsieur Ripoll, y el impacto de estas injusticias, de estas faltas totales de consideración, pues puede llevarlos a una experiencia mucho más rica como lectores. Ustedes sin duda estarán esperando a ver cómo es, entre comillas, castigado. Claro que sí, el acercamiento de la novela es más desde un punto de vista moral. Sin ser moralista, pues de todas formas nos está invitando a juzgar a los personajes por lo que hacen y lo que no hacen. También queda entonces abierta la invitación a tratar de encontrar conexiones con otros de estos cineastas, sobre todo de los discípulos de André Bazin, que obviamente tuvieron conocimiento de primera mano a estas reflexiones, a estos textos y a los procesos que tendría el mismo Bazin en el momento en que los escribió o en el momento en que los publicó por primera vez. Nuevamente, muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Por favor, suscríbanse a este canal. Nos veremos la próxima semana con otro texto dedicado a qué es el cine de André Bazin, edición 1966 en español.